Hola, hola, hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísimas ganas de chismear y enterarnos de todo lo que pasa en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y hoy tenemos un tema jugoso, un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, las expectativas por las nubes y las redes sociales que arden en llamas. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo soñar, suspirar, reír y que nos rompió el corazón cuando, bueno, ya saben. La ruptura que para muchos fue el equivalente a una temporada de sequía emocional en nuestras vidas seriefilas. Pero, atención. Porque parece que las cosas podrían estar cambiando y mucho. Kerem revela una segunda oportunidad y el pedido de Hande es sorprendente, audaz y potencialmente el evento televisivo del año. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, noticias, especulaciones, análisis profundos y teorías conspirativas. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada like, cada comentario, cada gesto, cada mirada, cada entrevista, cada publicación en redes sociales que pueda indicarnos si realmente hay esperanza para estos dos. ¿Están listos para desentrañar el misterio de Kerem y Hande? Yo sí. Y créanme, he estado investigando, leyendo y analizando cada pista como si fuera Sherlock Holmes en busca de la verdad. Pero antes de empezar, ya saben, la rutina de siempre, el ritual que nos une en esta comunidad de fans. Si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así te aseguras de estar al día con todas las novedades, los chismes y las últimas noticias del mundo turco. Y por supuesto, si ya eres parte de esta gran familia, muchas gracias por estar aquí. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y todas las locuras que armamos juntos. Ustedes son la salsa de este canal, los que le dan vida y lo hacen tan especial. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Prepárense para el drama, el romance, las sorpresas y por supuesto, la eterna incertidumbre. A ver, vamos a ponernos en contexto porque es crucial para entender todo lo que está pasando. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel, que formaron una pareja dorada después de protagonizar la exitosísima serie Love is in the Air en Calcam, rompieron su relación hace ya un tiempo. Una ruptura que, como les digo, nos dejó a todos con el corazón hecho pedazos, el ánimo por los suelos y las esperanzas románticas en estado de shock. Era una pareja que irradiaba química, una conexión innegable, una complicidad que traspasaba la pantalla y que nos regaló momentos inolvidables dentro y fuera del set. Eran la encarnación del amor a primera vista, la personificación del felices para siempre que, lamentablemente, no resultó ser tan eterno como esperábamos. La noticia de su separación fue un shock. Un terremoto emocional que sacudió los cimientos de la comunidad seriéfila. Las redes sociales colapsaron, los foros ardieron, y las conversaciones sobre el tema se extendieron por días y semanas. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó? ¿Hubo algo que nosotros, los fans, no vimos? La respuesta, como siempre, es compleja y llena de matices. Lo cierto es que desde entonces, las especulaciones y los rumores no han parado. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? ¿El desgaste natural de la relación después de la intensa atención mediática? ¿Presiones externas? ¿Objetivos profesionales incompatibles? La verdad, como siempre, es difícil de saber con certeza. El hermetismo que rodea a las celebridades y la falta de declaraciones oficiales hacen que la información sea escasa y fragmentada. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su lado, enfocados en sus carreras y en nuevos proyectos. Kerem, por su parte, ha estado muy activo en el mundo de la actuación, demostrando su talento y profesionalismo en cada papel. Ha protagonizado varias series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más prometedores de Turquía y ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público. Lo hemos visto explorar diferentes géneros, desafiarse a sí mismo y demostrar una versatilidad que lo distingue. Además, ha estado involucrado en proyectos internacionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de expandir su carrera a nivel global. Y Hande, además de seguir cosechando éxitos como actriz, ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndose en un ícono de estilo y belleza. Su imagen es codiciada por las marcas más importantes y su influencia en las redes sociales es innegable.
Ha protagonizado campañas publicitarias, ha asistido a eventos internacionales y ha demostrado su talento y su carisma fuera de la pantalla. Ha evolucionado como artista, explorando nuevos caminos y reinventándose constantemente. Pero, ¿qué ha pasado últimamente para que hablemos de una posible segunda oportunidad? ¿Qué señales nos han dado Kerem y Hande para que empecemos a soñar con una reconciliación? Pues bien, todo empezó con un comentario. Sí, señores, un simple comentario en las redes sociales, que desató la locura entre los fans y nos hizo pensar que algo se está cociendo. Un comentario que, al igual que una pequeña chispa, encendió un incendio en nuestros corazones. Resulta que Kerem, en una entrevista reciente, fue preguntado por su relación con Hande. Y en lugar de esquivar la pregunta, dar una respuesta evasiva, cambiar de tema o simplemente decir sin comentarios, como es lo normal en estos casos y como muchos esperábamos, Kerem sorprendió a todos con una declaración bastante abierta. Dijo algo así como: Hande es una persona muy importante en mi vida. Siempre la voy a querer y respetar. La admiro muchísimo. Y bueno, el tiempo dirá. Madre mía. Ese "el tiempo dirá" fue la frase que resonó en todo el mundo. Fue la chispa que encendió la mecha. Fue la frase que nos hizo cuestionar todo y replantearnos si la esperanza era válida. ¿Qué significa eso? ¿Acaso hay posibilidades de reconciliación? ¿Está abierto a una segunda oportunidad? ¿Está arrepentido? ¿Extraña a Hande? La incertidumbre nos mata. Y ese "siempre la voy a querer y respetar" es una clara demostración de que, pase lo que pase, el cariño y la admiración persisten. Y por si fuera poco, Hande, al enterarse de estas declaraciones, reaccionó de una forma inesperada. Una reacción que para muchos fue la confirmación de lo que muchos soñábamos. Una respuesta que avivó aún más las llamas de la esperanza. Resulta que Hande, a través de sus redes sociales, publicó una foto, una simple foto, que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Kerem. En la foto se la veía sonriendo, radiante, luciendo un atuendo elegante y sofisticado, con una luz que parecía emanar de su interior, una luz que reflejaba su felicidad. La foto por sí sola ya era un mensaje. Pero lo que la hizo aún más significativa fue la frase que la acompañaba: el amor siempre encuentra su camino. ¡Guau! ¡Qué frase! ¡Qué declaración! ¡Qué poderosa y esperanzadora! ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es una casualidad, una simple coincidencia, un mensaje genérico sobre el amor o una clara señal de que algo está pasando? A partir de ahí, la maquinaria de los rumores se puso en marcha a velocidad supersónica. Los fans, los medios de comunicación, los expertos en farándula, los psicólogos del corazón, todos empezamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada like, cada comentario, cada publicación en redes sociales. ¿Están intercambiando mensajes secretos? ¿Se han visto en secreto? ¿Hay alguna señal de que estén retomando el contacto? ¿Están tramando algo? ¿Están preparando una sorpresa para sus fans? La especulación se desató y las teorías conspirativas inundaron Internet. Los fans, por supuesto, fueron los más entusiastas. Crearon grupos de discusión, analizaron cada foto y vídeo, buscaron pistas ocultas, compararon horarios y ubicaciones, y desarrollaron complejos análisis de la psicología de cada uno de ellos. Los medios de comunicación, por su parte, se encargaron de alimentar la llama, publicando artículos y vídeos sobre el tema, entrevistando a expertos y especulando sobre el futuro de la pareja. Y los expertos en farándula, con sus años de experiencia, aportaron sus análisis y sus predicciones, basándose en el comportamiento de las celebridades y en las tendencias actuales. Y aquí es donde entra en juego el pedido sorprendente de Hande. Porque, según fuentes cercanas a la actriz, fuentes que por supuesto no podemos confirmar al 100%, pero que provienen de medios con cierta credibilidad, Hande le habría pedido a Kerem que protagonicen juntos una nueva serie. Sí, lo escucharon bien. Un bombazo. Un terremoto. Una noticia que, de confirmarse, sacudiría los cimientos de la industria del entretenimiento turco. Al parecer, Hande estaría dispuesta a retomar el trabajo con Kerem, a compartir set, a revivir la magia que tenían en Love is in the Air, a volver a encender la chispa y a darles a sus fans lo que tanto anhelan. Esto, obviamente, es solo un rumor, una especulación. Pero, ¿se imaginan? ¿Una nueva serie de Kerem y Hande? Sería un bombazo. Volveríamos a ver esa química, esa complicidad, esa conexión que tanto nos gusta.
Volveríamos a vibrar con sus personajes, a reír, a llorar, a soñar y a suspirar. Volveríamos a ser testigos de su talento y de su capacidad para conectar con el público. Y por supuesto nos daría la esperanza de que la llama del amor, tal vez, aún no se ha apagado. Nos daría la posibilidad de que en el set, la magia volviera a surgir y que en la vida real, el amor volviera a encontrar su camino. La idea de una segunda oportunidad está en el aire, flotando como una brisa suave y esperanzadora. Kerem parece abierto a la posibilidad, demostrando una madurez y una sensibilidad que nos conmueven. Hande, al parecer, está dispuesta a luchar por ello, a arriesgarse, a apostar por el amor y por la felicidad. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué Kerem ha cambiado su postura? ¿Qué ha motivado a Hande a dar este paso? ¿Es el amor, la nostalgia, la oportunidad de revivir la magia o simplemente una estrategia profesional? Hay varias teorías y cada una de ellas tiene su lógica y su encanto. Algunos dicen que Kerem se dio cuenta de que cometió un error al dejar ir a Hande. Que se arrepiente de haber terminado la relación y que quiere recuperarla. Que el tiempo y la distancia le han hecho reflexionar sobre sus sentimientos y darse cuenta de que lo que sentía por Hande era algo especial, algo único, algo que merece una segunda oportunidad. Que ha comprendido que la felicidad está en las pequeñas cosas, en la compañía de la persona que amas y en la complicidad que compartes. Otros creen que la separación les ha hecho madurar, aprender de sus errores y valorar lo que tenían. Que la experiencia les ha enseñado a comunicarse mejor, a entenderse, a respetar sus diferencias y a construir una relación más sólida y duradera. Que han aprendido a perdonar y a perdonarse, a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el presente y en el futuro. Que han aprendido a amarse incondicionalmente con sus virtudes y sus defectos. Y otros simplemente piensan que se extrañan, que se echan de menos y que el amor que sentían el uno por el otro aún está vivo, latente en sus corazones. Que la distancia no ha logrado apagar la llama, sino que, por el contrario, la ha avivado. Que la conexión que tenían era tan fuerte y tan profunda que es imposible que se haya desvanecido por completo. Que el destino, quizás, los está empujando a reunirse nuevamente. En cuanto a Hande, las teorías también son diversas y apasionantes. Algunos creen que está dispuesta a perdonar y a darle una segunda oportunidad a Kerem porque lo ama, porque el amor es más fuerte que el orgullo, que el resentimiento y que las heridas del pasado. Que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que, cuando es verdadero, es capaz de superar cualquier obstáculo. Que está dispuesta a luchar por su felicidad y a arriesgarse por el hombre que ama. Otros piensan que está buscando una forma de volver a conectar con él, tanto en el plano personal como en el profesional. Que la propuesta de la serie es una excusa para pasar tiempo juntos, para revivir la chispa, para volver a enamorarse y para darse una segunda oportunidad. Que la serie es una oportunidad para reconstruir la relación, para sanar las heridas y para construir un futuro juntos. Y otros simplemente creen que Hande está aprovechando la oportunidad para revitalizar su carrera y volver a estar en el candelero, para demostrar su talento y su versatilidad y para volver a conquistar al público. Que la serie es una estrategia profesional, pero que también es una muestra de madurez y de profesionalismo. Que está dispuesta a trabajar con Kerem porque es un gran actor y porque juntos hacen una pareja que funciona. Que el éxito de la serie podría ser beneficioso para ambos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hay posibilidades de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? ¿O todo es producto de nuestra imaginación, de nuestras ganas de volver a verlos felices y de la magia que nos regalaron en Love is in the Air? La verdad es que no lo sabemos. La verdad en estos casos es la más difícil de alcanzar, es la que se esconde entre las líneas, en los silencios, en las miradas y en los gestos. Lo único que podemos hacer es seguir atentos a sus movimientos, analizar cada detalle, cada like, cada comentario, cada publicación en redes sociales y esperar a ver qué pasa. Pero en lo personal, creo que hay motivos para la esperanza. Veo en ellos, en sus gestos, en sus palabras, en su forma de relacionarse con el público, una conexión especial, una química que va más allá de lo profesional, una complicidad que es difícil de fingir. Veo dos almas que se entienden, que se complementan y que se desean. Veo dos personas que, a pesar de la distancia y de los obstáculos, siguen sintiendo algo el uno por el otro. ¿Y saben qué? A mí me encantaría que volvieran a estar juntos. Me encanta la pareja que hacen, me encanta su energía, me encanta cómo se complementan, me encanta su forma de ser.
Creo que son dos personas maravillosas que merecen ser felices, que se merecen el amor y que si se dan una segunda oportunidad, podrían ser muy felices. Creo que podrían construir una relación sólida, duradera y llena de amor. Creo que podrían demostrarle al mundo que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Pero como les digo, todo es una incógnita, un misterio, una aventura. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué decide el destino. Mientras tanto, seguiremos soñando, seguiremos especulando y seguiremos apoyándolos en todo lo que hagan. Seguiremos siendo sus fans incondicionales, sus cómplices, sus aliados, sus amigos y sus mayores admiradores. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande tienen posibilidades de reconciliación? ¿Les gustaría que protagonizaran juntos una nueva serie? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué teorías tienen? ¿Qué esperan que suceda? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus teorías y sus expectativas. Debatamos juntos. Hagamos de este canal un espacio de encuentro, de diálogo y de apoyo. Recuerden que este vídeo es solo una recopilación de rumores, de especulaciones, de noticias que han surgido en las últimas semanas. No tenemos la verdad absoluta, y todo lo que decimos aquí está sujeto a interpretación. Pero como siempre me gusta compartir con ustedes las últimas novedades del mundo de las series turcas, para que estemos todos informados y podamos debatir y opinar sobre nuestros actores y actrices favoritos. Y ya para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Me encanta saber que estamos todos unidos por esta pasión por las series turcas, por el drama, por el romance, por los personajes inolvidables y por las historias que nos hacen soñar. Me encanta saber que somos una comunidad de fans que se apoya, que comparte, que debate y que celebra los éxitos de nuestros actores y actrices favoritos. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de esta dosis de chisme, de especulación, de análisis y de esperanza. Espero que este vídeo haya sido una fuente de entretenimiento, de información y de alegría. Espero que les haya hecho reflexionar, soñar y reír. Y ahora sí, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande, y con todos los que disfrutan de las series turcas. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Ayúdenme a llegar a más personas. Ayúdenme a compartir mi pasión por las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Así no se perderán ninguna novedad, ningún chisme, ninguna especulación y ningún análisis del mundo de las series turcas. La campanita es la llave para estar siempre al día. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y que el amor siempre encuentre su camino.